Entonces, vamos a abordar el tema de cómo hacer una maqueta y cómo hacer una maqueta en Illustrator. Voy a abrir el programa Adobe Illustrator. Realmente nuestro proyecto modular, que es esta revista, finalmente la armamos en InDesign. Pero yo quiero que hagan un ejercicio del Illustrator y el ejercicio que quiero que hagan, que normalmente uno lo hace, es cuando está en la propuesta del proyecto como tal, nunca se trabaja finalmente en la aplicación donde se va a crear, ¿sí? El proyecto final, sino que se hace una propuesta desde otro programa, ¿no? Es lo mismo que pasaba antes cuando yo quería hacer una propuesta de una publicación, ya fuera un periódico o una revista. Siempre uno partía de la hoja de papel y el lápiz. De ahí era donde se hacía la primera propuesta, el primer acercamiento al proyecto, ¿no? Obviamente se determinaba el formato, ¿sí? A qué tamaño se iba a trabajar, y sobre cartulinas o sobre cartones se hacía un bosquejo. Ese bosquejo lo hemos llamado y aún se llama todavía el machote, ¿sí? Que es un rough, un rayón, ya lo veremos más adelante cuando nos hable de las partes de la revista, las características, ¿cierto? Y las diferentes secciones de una revista y las clases de revistas que hay, las clases de publicaciones a través de ese formato que es el de la revista. Porque en el sistema en las artes gráficas no solo existe la revista, también los periódicos, ¿sí? Plegables, otra clase de publicaciones, libros, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y los libros de mucho carácter, ¿no? Hay muchas clases de libros, enciclopedias, novelas, libros de literatura infantil. Bueno, ustedes ya conocen más o menos la cantidad de formatos que existen en los libros. Bien, y de esa maqueta a mano se pasaba a una maqueta un poquito más elaborada que se hacía sobre un cartón que tenía una retícula, ¿sí? Estaba impresa con una retícula en tinta azul. La tinta azul en artes gráficas no registra cuando ya se hacía todo el proceso de fotomecánica, que era volver eso negativos para poderlo colocar en una máquina, en una máquina litográfica similar a la de Gutenberg, pero obviamente mucho más tecnológica, que aún existen, que aún se utilizan, que es con lo que vemos los periódicos y revistas que aún vemos. Y sobre ese cartón reticulado, que se denominaba como la pauta, se armaba todo el proyecto de la revista. Se comenzaban a pegar los textos, se comenzaban a pegar fotocopias de las imágenes para simular los sitios donde iba fotografía, donde iba ilustración, ¿sí? Y sobre eso, como les digo, se hacía como unas tomas con unas cámaras especiales para hacer fotografía en artes gráficas y se sacaban los negativos, después se quemaban unas planchas en planchas o metálicas de zinc, y esas planchas metálicas de zinc son las que se colocan en los rodillos de las máquinas de impresión, que si ustedes van algún día por allá al Ricaute, todavía hay muchas zonas donde utilizan lo que se llama la impresora litográfica, ¿no? Y si no, si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a un periódico, allá van a ver una rotativa, que es una máquina grande, eh, a mayor dimensión, que es la que utilizan para imprimir los periódicos actualmente. Todavía uno. Bien, y de ahí el proceso cambió cuando ya entraron los computadores y entonces digamos que todavía usted puede hacer un machote y es lo más aconsejable que primero hagan un bosquejo a lápiz y que de ese bosquejo ya pasemos a hacer una maqueta. Y esa maqueta es la que vamos a hacer aquí en Illustrator, que nos va a servir de una u otra manera, primero para guiar, ¿sí? Para guiar la estructura misma de la revista y segundo para poder corregir cosas, ¿sí? Modificar cosas de acuerdo a los contenidos. Y los contenidos se van dando poco a poco. Ustedes ya lo conocen en el oficio de la comunicación. Yo puedo tener un artículo hoy, pero mañana puedo tener otro artículo más interesante o este artículo ya le llegó más información, entonces necesito más espacio y ahí es donde entra el proceso de rediagramación, rediseño sobre lo que ya está. Para eso es mejor el Illustrator, de manera que cuando ya llegue al InDesign, que es donde finalmente armo la revista, pues ya teniendo como esta especie de boceto digital, ya va a ser más fácil solo montar la revista en InDesign. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer aquí, ¿no? Y ese es el trabajo que ustedes me van a presentar. Entonces,
Digamos que el documento o los formatos de documento A4, voy a decirle crear nuevo, aquí está el A4, pero voy a decir crear nuevo, y me voy por la opción de imprimir. Ustedes ya saben que ahí están los formatos generales. Digamos que el formato A4 es de los que más se utiliza en esa modalidad de revistas. A4 o DIN A4, ¿cierto? Que más o menos es 21 punto algo por 28 o 29.7 centímetros. Lo primero que necesitamos es arrancar de ese formato, lo seleccionamos, vamos a colocarle a esto, borremos esto, le vamos a colocar maqueta de o no, mejor no, maqueta no, propuesta de la maqueta. A ver, propuesta de la maqueta, guión, perdón, que se fue punto, guión y el nombre de la revista. Yo aquí coloco nombre revista, pero ustedes colocan el nombre de la revista o publicación que ustedes van a hacer. ¿Sí? ¿Y por qué un nombre de la revista? Pues porque ustedes deben hacer, deben ponerle un nombre a la revista, ¿no? De todas maneras, siempre se debe ubicar un nombre. Bien, entonces, después de que ustedes resuelvan el tema del nombre de la revista, no importa, ¿sí? Ni siquiera tiene que ser esta semana. Lo que realmente quiero con este ejercicio es que cada uno de ustedes haga una propuesta de cómo sería la estructura de diseño, ¿no? Dónde van las fotos, dónde van los textos. Y después de la propuesta de, como es un grupo modular de cada uno de los integrantes, o se puede escoger una propuesta o se pueden mezclar varias para poder sacar un diseño de esa revista. Entonces comencemos con el tema de la 4. Y ya tenemos propuesta, me faltó aquí una S. No, y es que está mal. Propuesta de la maqueta, nombre, revista. Centímetros, mejor trabajémoslo en centímetros, aunque lo ideal será más adelante pensar en píxeles porque va a ser una publicación electrónica. Vamos a dejarlo en color RGB. Sé que me va a salir el triángulo que me indica que no es los mejores canales de color para impresión, pero como todo lo vamos a manejar desde el computador, no vamos a parar, vamos a hacer caso omiso a esta advertencia y le decimos crear. ¿Cuántas mesas de trabajo necesitamos? Seguramente que vamos a necesitar más de una. Porque voy a hacer una propuesta de revista. Lo que conozco de la guía modular, ¿cierto? Es que creo que son alrededor de 24 páginas lo que va a ser la publicación final. Pero por ahora, yo creo que en 4 páginas me pueden solucionar cosas, ¿sí? A ver, el diseño de la carátula, que tiene que tener cierta correlación con el resto de la publicación, lo están trabajando ustedes con el profesor de semiótica, pero pues bueno, con él están trabajando el tema semiótico. Igual hay que crear una estructura en diagramación desde acá. Necesitamos más o menos ciertas clases de páginas, las páginas donde hay comienzo de artículos, las páginas donde está la bandera, que es la bandera es donde están todos los créditos de los que intervienen en la página, la página de créditos, ¿cierto? O de contenidos, perdón, que es donde van las secciones de la revista. Si tenemos una publicación de 24 páginas, quiere decir que va a haber más de una sección, ¿no? No va a ser solo una sección 24 páginas. ¿Sí? La idea es que tengamos bastantes secciones, ya lo veremos cuando veamos las partes de la revista. Por ahora yo creo que en 4 páginas podemos empezar a proponer diagramación, donde van fotos, donde van textos, donde van títulos, en qué orden van esas cosas, ¿sí? Y tener el ejercicio aquí, que es lo que básicamente me interesa, de cómo trabajar esto en Illustrator. Como solo tengo una mesa de trabajo, ustedes ya saben que yo puedo agregar más mesas de trabajo en Illustrator, entonces me voy a ir a la ventana de mesas de trabajo. Vamos a buscarla aquí por el menú de ventana, mesas de trabajo, ¿cierto? Me va a abrir esta ventanita y le voy a decir que me agregue otras 3, de manera que sean 4 por ahora. Voy a ir acá, voy a darle control
menos para poderlo ver un poco pequeño. Y se supone que estas van a ser páginas, doble páginas, por decirlo. Cuando abro la revista, despliego la revista, van a ser, digamos, página 1, página 2, página 3 y página 4 por ahora. Entonces voy a ajustar el documento. ¿Sí? Me voy aquí en mis opciones de la parte de arriba y le digo ajustar documento. Entonces le voy a decir editar mesa de trabajo. ¿Mm? ¿Qué es lo que quiero? Quiero, por ejemplo, pegar esta aquí a esta para que sea solo 2 páginas aquí y voy a manejar más bien a este lado. ¿Cómo hago eso? Hago clic, selecciono y con clic sostenido voy arrastrando mis pliegos. De todas maneras voy a darme cuenta, ¿cierto? Que no están del todo bien ensambladas. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí, listo. ¿Cierto? Verifiquemos las otras dos. Es lo único, además que me queden bien. Aunque él tiene como unas guías, ustedes se dan dando cuenta que aparece una lineecita violeta que me dice que está alineado. Cuando sale esta otra línea, ¿sí? Me dice que ya quedó bien ensamblado. Voy a darle un control 1, un control 0, cualquiera de los dos, para poder ver ya mis pliegos. Voy otra vez sobre la herramienta de selección, ¿cierto? Y ya tengo ahí mis 2 páginas. Bien, voy a crear una capa nueva para las guías. Voy a hacer el ejemplo en una sola de las páginas para que ustedes hagan la diagramación de las dos. ¿Sí? Perdón, en una sola de estas parejas. Entonces voy a crear una capa nueva para las guías. Vamos ahora a la ventana de capas, ¿cierto? Y digamos que estos son formatos, así lo voy a llamar, porque son los fondos, ¿no? Que es donde está la esta. Creo una capa nueva eh, para crear mis guías y la voy a llamar guías. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a crear un rectángulo con la medida exacta de la 4. ¿Mm? Entonces, digamos que vamos a esta página y la medida exacta de la 4, como les dije, es 29.7 por 21. Bueno, entonces me voy a ir al rectángulo, ¿sí? Pero le voy a dar doble clic. Cuando le doy doble clic, a ver qué pasó. A ver, debería. Bueno, es que de pronto estamos aquí. Entonces me voy a la herramienta de rectángulo, ¿cierto? Selecciono la herramienta de rectángulo, hago un clic aquí en la zona gris y él me va a sacar las opciones de rectángulo. Aquí que lo que quiero, pues determinar el tamaño en el que quiero ese rectángulo. Puedo hacer dos cosas, ¿sí? Puedo hacer una caja, lo que se llama la caja tipográfica, que es como lo que ustedes antes conocían en el colegio, como las márgenes de cada una de las hojas o de la doble página, ¿no? Por ahora voy a resolverlo en una sola de estas páginas. Entonces, recuerden que hablamos de 29.7 por 21, quiere decir que el ancho, ¿cierto? Va a ser, como va a ser solo una hoja, el ancho de esto va a ser 21 centímetros, ¿cierto? Y el alto va a ser 29.7. Entonces, 29,7 y le doy OK. ¿Sí? Él me aparece acá, ¿sí? Sí, primero que todo tengo que cambiar ciertas cosas de la apariencia de este rectángulo, que este rectángulo me va a ajustar perfecto aquí. Y la primera es que le voy a quitar color de relleno, ¿cierto? Y la segunda es que le voy a dar una línea de contorno, pero como se trata de una pauta, y como lo había dicho antes, es mejor que vaya en un color azul o en un color verde, vamos a trabajarla en un azul, ¿cierto? Entonces en un azul, yo creo que a 1 o 2 puntos está bien. Vamos a dejarlo por 2 puntos a ver qué tal se ve. Y ahora la voy a alinear con esta hoja, ¿no? Estoy trabajando, si ustedes lo miran bien, estoy trabajando sobre la mesa de trabajo número 1. Bien, ¿cómo hago para alinear eso? Voy a sacar la herramienta alinear, vamos a hacer un poquito aquí las capas, aquí la tengo a este lado, ¿cierto? Entonces despliego alinear,
le voy a decir que tengo tres opciones para alinear, ¿no? La primera con la mesa de trabajo, con la selección y con un objeto clave. Bueno, objeto clave es cuando ya hago un poquito de animación y programación ahí desde Illustrator. Entonces lo que voy a hacer aquí es que selecciono con la mesa de trabajo. ¿Qué es la mesa de trabajo? Pues esta. Entonces yo le digo que a este objeto, ¿cierto? En la mesa 1, me le dé alineación centrar, te llamo la alinea aquí centrar, y me le dé alineación o centrar verticalmente. Entonces ya queda perfectamente ajustada ahí con la hoja. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a crear una margen, ¿cierto? Entonces, o ella va a hacer una margen realmente. Le voy a decir menú objeto, ¿cierto? Trazado, me voy aquí a la opción de trazado y de estas opciones de trazado le voy a decir desplazamiento, ¿cierto? Entonces me sale esta opción y le digo que el desplazamiento, si ustedes se dan cuenta aquí hice 0.3 y lo que pasa cuando hago eso, yo apago previsualizar, es que esa margen se abre, aparte de la otra línea, se abre por fuera del formato. Pero yo quiero es que vaya una margen interna, entonces lo voy a cambiar aquí, que es lo recomendable, a -1. Le doy -1, ¿cierto? Previsualizar y ahí está mi margen, le doy OK. Este trazadito, ¿cierto? Esta margen, esta que quedamos aquí es lo que denominamos o lo que se denomina normalmente en artes gráficas como la caja tipográfica. Ahora, ¿cómo voy a repetir esto mismo en las otras hojas de mi revista? Pues muy fácil, selecciono, ¿cierto? Y presiono la tecla Alt, recuerden, para duplicar. A ver, ¿por qué no me está soltando? A ver, no tengo línea de contorno, no tengo relleno, entonces muy seguramente tengo que cogerlo de un contorno de estos y lo envío acá, ¿no? A ver, ya me quedaron los dos, necesito los dos, es mejor dejarlos. Entonces, digamos que hago un barrido, ¿cierto? Me paro sobre uno de ellos, presiono Alt y lo llevo aquí, ¿no? Como quiero alinearlo con esta nueva mesa de trabajo, me paro sobre ella, verifico que estoy en la mesa de trabajo 2, ¿cierto? Selecciono estos dos y otra vez alinear aquí al centro y aquí en el horizontal y en el vertical. Y el mismo proceso lo repito para los otros dos pliegos, ¿cierto? Para las otras dos hojas de la esta con Alt, ¿sí? Sobre esta mesa de trabajo importante es seleccionar la mesa sobre la que quiero alinear. Para eso hago un clic sobre la mesa de trabajo para que me quede la 3 como me lo está mostrando aquí. Y después selecciono las dos márgenes al centro y al centro. ¿Listo? Y finalmente voy la última, que me faltó una aquí. Clono la última, me paro sobre esa mesa de trabajo, selecciono acá y acá. Bien, eso es lo que voy a denominar como la caja tipográfica. Vuelvo y les digo, esta cajita que está por dentro de acá y ya me quedó en guías. Bien, ya habiendo determinado la caja tipográfica, el siguiente paso es crear las filas y las columnas. Vamos a ir al menú objeto, trazado, filas y columnas. Vamos a determinar tres filas aquí y vamos a colocar un medianil. ¿Qué es el medianil? Es el espacio entre fila y fila o entre columna y columna porque nunca deben quedar pegadas. Siempre va a haber un pequeño espacio mínimo entre ellas para que en temas como por ejemplo los textos, pues no va a quedar un texto, una columna de texto pegada a otra columna de texto porque la lectura sería casi que imposible. Le vamos a dejar un medianil de 1 centímetro y aquí vamos a colocar dos columnas y un medianil de 1 centímetro. Vamos a aprender a previsualizar para que nos muestre el resultado, que es lo que yo quiero ahí. Le doy OK. Bien, y repetimos lo mismo en las otras cajas tipográficas. Entonces, objeto, trazado, filas y columnas. Ya dijimos aquí 3, 1 acá, 2 aquí y 1 acá, ¿cierto?
Previsualizo, le doy OK. Vamos rápidamente a los de abajo. Hacerlo un poquito más rápido. Y 1. Listo, si quiere previsualicemos, listo, ya estamos. Entonces lo siguiente es que en realidad estas formas las hemos hecho es para poder trazar las guías, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a ver, ¿cierto? Y si no tengo prendida esta opción que se llama guías inteligentes, prenderla, que es control U, ¿cierto? Que son las guías inteligentes que cuando me acerco a una forma o a un trazado, él lo detecta, ¿sí? Él me lo detecta. Inclusive si esto fuera, digamos que no tuviera color, voy a hacerlo, voy a eliminarlo, ¿cierto? Voy a dejarlo de seleccionar. Con solo arrastrar el mouse sobre él, me va detectando que aquí hay una forma. ¿Sí? Por eso lo llaman guías inteligentes. Vamos a ir otra vez a dejarlo con color y eso es todo. Bien, voy a trazar guías. Recuerden de mis regletas, tanto la vertical como la horizontal, puedo desplegar guías. Entonces voy a desplegar una guía aquí y cuando me acerque al borde, si ven cómo cambia de color, me indica que la guía está alineada con ese borde. Hago la siguiente guía aquí, ¿cierto? Y la siguiente guía aquí. Ya tengo dos acá. Vamos a colocar la guía de la parte de abajo. Y aquí va a haber un valor que voy a modificar después, ¿sí? No quiero que como tal la fila quede tan del mismo tamaño, sino que esta quede un poco más pequeña. Y para eso voy a trazar, voy a duplicar estas guías. Pero hay una cosa y es que las guías en este momento no se pueden dejar mover, no se pueden dejar editar. Y eso es porque se encuentran bloqueadas. Siempre que comienza un trabajo en Illustrator, la guía aparece bloqueada. ¿Cómo hago para desbloquear? Pues me voy al menú de ver, ¿sí? Me voy al menú de guías y en el submenú desbloquear guías que es control, alt más control más punto y coma, pero más fácil de pronto es pararme sobre la zona gris donde no hay mesas de trabajo, botón de la derecha y decir desbloquear guías. Entonces ya me permite desbloquear esta guía. Pero resulta que yo quiero modificar el tamaño de esto, ¿no? Digamos que quiero hacer aquí una fila, perdón, una columna, sí, una fila más pequeña. Entonces voy a seleccionar esto. Recuerde que eso lo puedo seleccionar con la herramienta de selección directa aquí, ¿cierto? Entonces hago selección de ese punto. Con Shift voy seleccionando el otro, el siguiente y el otro. Recuerde que cuando está más oscuro que los otros puntos es el que se puede modificar o editar, ¿no? Pero bien, ese sería un paso. Para ir un poco más rápido, aquí hay una herramienta que se llama la herramienta de lazo de selección. Es un lazo parecido al de Photoshop. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos dos, ¿sí? Podría seleccionar los cuatro, pero recuerden que aquí también hay otro elemento y lo terminaría seleccionando. Entonces voy a agregar a estas cuatro nodos que seleccioné, estos otros cuatro y recuerden que si es un lazo, igual que lo que pasa en Photoshop, presiono la tecla Shift y me suma selección. Entonces voy a seleccionar aquí, sumo, ¿cierto? Ahora sí tomo la herramienta que pasó, solté el Shift seguramente y tenía que tenerlo presionado y soltar primero el clic y después el chip. Listo, ahí estamos bien. La herramienta de selección directa, ¿cierto? Y comienzo a subir, digamos que lo voy a dejar por ahí. Por ahí va a ser mi segunda columna, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo hago para saber el medianilo? O sea, la medida, el centímetro entre este y este, me podría poner a mirar las reglas, pero más fácil es de pronto seleccionar las dos guías, como ya lo hice, presionar Alt, ¿cierto? Y duplicarlas y las arrastro aquí, ¿cierto? Ahí lo ubico y ya las tengo. Ahora otra vez el lazo de selección, ¿cierto? Nodos aquí, Shift, los cuatro nodos de este lado están seleccionados, la herramienta
el cursor blanco, y aquí solo es subirla hasta donde me indica la otra guía, ¿no? Para que no se me voltee, presiono la tecla Shift. Y ya tengo una estructura, ¿cierto? Ya tengo una estructura para comenzar a, a trazar ya o a ubicar mis elementos. Pero todavía me faltan las guías verticales. Voy a trazar guía vertical aquí, ¿cierto? Y otra guía vertical al final de esta parte de la página. Despliego una aquí y despliego otra acá. Me faltan los medianiles intermedios entre columna y columna. Voy a trazar uno acá. Voy a trazar este aquí. Voy a seleccionar, ¿cierto? Estos dos. Presionar Alt y los voy a dejar en este lado. Listo. Y después voy a modificar estos aquí, ¿no? Me quedaron un poquito descuadradas. Estas guías deberían coincidirme, pero lo que puedo hacer aquí, ¿cierto? Es más adelante modificar cuando hice el movimiento de las mesas de trabajo. Bien, en este punto, ¿sí? Que mis guías, digamos que son editables, voy a volverlas a bloquear. Zona gris, botón de la derecha y decirle bloquear guías, de manera que ya no las pueda mover de ninguna manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya estas formas que utilicé ya no las voy a necesitar. Selecciono todo esto y le digo suprimir y ya solo me quedan las guías. De manera que ya esta es mi pauta de diseño, mi estructura sobre la que voy a armar todo. Fuentes, textos, perdón, objetos, textos y fotografías o ilustraciones, ¿no? Primero aprendamos a colocar, por ejemplo, una columna de texto. Yo puedo colocar una columna de texto que digo voy a arrancar la columna de aquí a acá, ¿cierto? Y queda mi texto. Noten, ¿cierto? Que cuando tracé con la línea de texto, vamos a eliminarla con la herramienta de texto. Creo que todavía no la eliminé. Si tomé de aquí de la guía, mire que ella se va pegando y él me colocó un texto y yo no le había pegado ningún texto. Este es un texto de simulación. Los llaman los Lorem Ipsum, ¿cierto? Son textos de simulación. No están en ningún idioma, no dicen nada, pero me sirven para ubicar dónde quiero planificar y colocar textos, ¿de acuerdo? Lo mismo ahorita cuando ubiquemos fotografías o imágenes, también le digo cómo lo hago en lo que es la propuesta de esta maqueta. Bien, entonces ya tengo mi texto aquí que iría a una columna. Yo podría decir que iba a una columna y seguramente haría otra columna aquí de texto, pero yo podría decir que el segundo texto va a ir acá, ¿cierto? Pero solo esta parte. ¿Mm? Y aquí va a ir una fotografía y seguramente aquí va a ir otra fotografía. A ver qué dice, ¿cierto? Entonces con mi herramienta de mover. ¿Listo? Pero este texto todavía hay que ajustarle cosas. Des en cuenta todos los espacios blancos que hay acá. Y eso ya tiene que ver con ciertos detalles de las ventanas de carácter. Primero, voy a borrar este por ahora. Debo configurar la fuente, ¿no? ¿Qué fuente quiero utilizar? Voy a utilizar la Myriad Pro, que siempre es la que me propone, o voy a buscar otra fuente, ¿no? Entonces yo voy a buscar, digamos, una Frutiger, ¿cierto? Esta está muy gruesa. Para textos es mejor utilizar, lo que aconsejan casi siempre es utilizar o sans serif, o sea, sin mucho adorno, o de pronto Times, que tengan unas serif muy pequeñas, ¿no? Como la Tiny Roman, ¿cierto? O la de las familias de las romanas. Un Abodoni también puede funcionar, ¿cierto? Pero una Abodoni de pronto en otro estilo más delgadita, no tan gruesa. Bien, vamos a usar el Calibri también. ¿Funciona? Usemos esa Calibri por ahora. Ahora, todos los computadores no tienen las mismas fuentes, eso es relativo, eso es de acuerdo a lo que usted le cargue de fuentes. Si usted normalmente paga las famosas suite, esta de Adobe, eso viene con una cantidad de fuentes con las que usted puede trabajar y tiene como un gestor, o sea, tiene una manera de poder usted prender y apagar las fuentes que necesite, lo conecta directamente con una página que se llama la Adobe Type, ¿cierto? Que es para que usted busque fuentes o lo que quiera, o de pronto fuentes que ya se utilizan. Digamos que quiere usar un Arial, ¿cierto? Entonces ahí ya me da el Arial. Digamos que quiere usar una Futura o una Helvética, que es una que se utilizó por mucho tiempo.
Entonces, claro, me da las helvéticas que yo quiera, me da ciertas fuentes, ¿no? Por eso tengo aquí de pronto tal variedad de fuentes. No están cargadas todas, no es lo recomendable. Si lo recomendable es trabajar con las fuentes que apenas necesito para mis proyectos. Y si es una fuente que esporádicamente voy a trabajar, pues lo mejor es tratar de desmontarla o apagarla, que es lo que propone. Bueno, digamos que me voy con un Arial, que es lo más clásico que hay ahí. Lo que aconsejan en el tamaño de los puntos es no, entre 11 y 12 puntos es una lectura, digamos que inclusive 11 o 10 es lo aconsejable para publicaciones del índole de las revistas. Sí, 11 lo que normalmente se maneja, o 12 como les dije. Bien, el otro valor que es importante siempre tener en cuenta, que aquí me queda un espacio, es que puedo cambiar el interlineado. Entonces puedo decir que quiero un interlineado no a 14, no a 13, perdón, como estaba ahí, sino a 14 y mire cómo se ajusta ahí el texto. Claro que no es todo, ¿no? Todavía me falta el tema del párrafo, ¿sí? Aquí está justificado por la izquierda y por eso me quedan todos estos huecos. Podría decir que centrado, pero no, me abren huecos peores. En mi gusto no mucho, ¿cierto? Por derecha, si fuéramos a la derecha, y de pronto el que más se suele utilizar es justificado con la última línea alineada a la izquierda, ¿sí? Y ese me da, digamos que un bloque más compacto. Pero, porque hay peros, si nos acercamos aquí, ¿cierto? A esta parte, se darán cuenta que hay palabras que se parten, ¿no? Esas se llaman viudas, que quedan partidas, ¿sí? Quedan con la otra parte de la palabra ya. Entonces, ¿cómo solucionamos eso en Illustrator? ¿O cuál es una de las maneras de solucionar eso en Illustrator? Cuando yo tengo aquí una letra o letras partidas, que es, obviamente la escritura me lo propone que pueda partir letras, pero no es muy vistoso en diseño. Sencillamente apago esta opción que es separación de las sílabas. O sea, que lo que hace ahí es separar las sílabas. Entonces hago clic y noten que ya no hay palabras partidas porque rediagrama o reubica todo o redistribuye otra vez las palabras para que queden lo mejor. Y bien, digamos que tengo un texto más o menos limpio. Cuando hablamos de limpio, es que está bien ajustado en mi caja tipográfica, ¿sí? En mi caja de texto. Como les dije, puedo hacer de pronto decir, bueno, no, quiero hacer otra caja de texto aquí, ¿cierto? Ya va a asumir la misma fuente, ¿sí? Porque ya trabajé una fuente, me dice que es un Arial regular a 11 puntos, que tiene un 14 de interlineado, ¿cierto? Como aquí todavía hay, como, no, digamos que quiero ajustar un poquito más este espacio, también puedo cambiar el tracking, que es el espacio entre carácter y carácter. Entonces aquí me propone uno, digamos que le voy a decir que un +5 o un +10. Vea que en el +10, ¿cierto? Pero se me pierde una palabra. Entonces digamos que un +5 estaría bien ahí y no se ve tan diferente ni nada y queda bien ajustado. Eso por el lado del texto. Digamos que va a colocar imágenes, pero usted no tiene ni idea cuáles van a ser las imágenes. Entonces va a tomar la herramienta de rectángulo, ¿cierto? Y le va a colocar rojo. De manera que usted va a hacer lo que nosotros llamamos una copia de ubicación o una forma de ubicación. Es decir, que ahí va a ir foto y que aquí va a ir foto, ¿sí? Por ahora. Esa es la propuesta de diagramación. Digamos que usted propone un título aquí, ¿cierto? O, digamos que es el comienzo digamos, está la página impar y está la página par. Entonces usted propone un comienzo de artículo, ¿m? Y de pronto va a rediagramar cosas, va a decir, este texto lo paso aquí o este texto lo paso acá, ¿cierto? Y voy a dejar mi fotografía aquí, una fotografía aquí para cierre de texto. Digamos que este texto lo ajusto acá, ¿sí? Que va a ir una foto a full página, ¿cierto? Y aquí, de pronto en la rediagramación de esto, voy a dejar otra foto acá, ¿cierto? Y que de pronto, o en vez de la foto ahí, voy a colocar un texto ahí más grande. Digamos aquí, ¿cierto? Pero a mayor tamaño, vamos a decir que voy a manejar a
46 puntos, pero voy a borrar ahí, ¿cierto? Voy a borrar la caja tipográfica porque si ven cómo se amontonó y me demoraría más cuadrándola cuando sencillamente si lo pongo ya 40 y algo, ¿cierto? Que todavía tiene muchos textos porque si lo puse a 48, eh, a ver, vamos a retomar la caja, a redistribuirla, vamos a poner esto a 48 puntos, como los 60, ¿cierto? Dejemos esto en 0. Insiste esto aquí. Eliminé las otras. De pronto, digamos que este va a ser mi título, ¿no? De pronto puedo ubicar título aquí. Pues un título aquí, ¿cierto? Y un subtítulo, es decir, algo un poco más pequeño. Eso sí, prendría unos 14 puntos. Vamos a decirle que lo rellene, ¿cierto? Y tengo mi título ahí. ¿Cómo hice esto? Pues si la caja la tenía en blanco, la caja tipográfica, digamos esto. Entonces, bueno, claro que aquí hay una fuente. Cuando las cajas están en blanco, lo que me voy es a texto y le digo rellenar con texto falso. Recuerden que todo esto es texto simulado, ¿no? Entonces, digamos que este va a ser el título, pero quiero una letra mucho más grande, digamos que es el nombre nada más de algo, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esto, ¿sí? Y esta palabra Loren la voy a colocar, digamos, no, lo más, a unos 120 puntos, ¿sí? Doy Enter, vamos a ver, quedó como bastante grande. ¿Qué tan grande quedó? Bueno, no, ahí, por decir algo, que él va a ir aquí, que va a llevar aquí un título y otro subtítulo acá, y eso va a ser una propuesta de diagramación. A la siguiente página puedo cambiar, puedo definir de pronto una foto aquí a doble columna, a doble fila, ¿sí? La idea de esto es que ustedes ya tengan como una estructura sobre la que van a proponer lo que podría ser la diagramación, sin tener todo contenido, sin tener muchos otros elementos que son necesarios para poder entender cómo se propone, pues cómo finalmente va a quedar la diagramación de una revista. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de ustedes? Que es lo que quiero, que es entrenar Illustrator, que hagan todos los pasos que acabo de hacer y que propongan en 4 páginas, ¿cierto? Eh, Propongan una pauta de diseño, que como les digo, es el estilo de lo que quiero hacer en mi diagramación. No sé, se les ocurre que más adelante en la diagramación quieren una fotografía a doble página y encima los textos. Bueno, eso es lo que ustedes van a proponer en ese ejercicio, pero básicamente es para que aprendan a manejar primero en Illustrator cómo hacer la maqueta, después de que ya tengan esta retícula que vemos de guías, las tengan ya en su diagramación de páginas, puedan hacer ahí la propuesta, puedan modificarla, puedan cuadrarla de acuerdo a lo que les salga. ¿Por qué? Porque es que no es que yo voy colocando textos y fotos nada más, sino que después hay que hacer un cálculo de acuerdo a la cantidad de información que me sale cuando ustedes ya estén cerrando su proyecto, ¿no? De la cantidad de fotos que tengan, de lo que decían colocar, si deciden colocar un video, recuerden que es una publicación electrónica, si decidimos colocar una animación, que también se puede, todo eso se puede en InDesign, si deseamos colocar hipervínculos para que se conecten directamente a redes o a otras páginas, digamos, de lo que del tema principal que estoy manejando, bueno, todo lo que se pueda hacer como publicación electrónica. No siendo más, pues ahí están ya muy claras las instrucciones para que ustedes puedan desarrollar esta primera maqueta de la revista.